Reciba un cordial saludo, profesora Rebeca, estimados compañeros. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes nuestro atlas del sistema urinario, enfocándonos en el riñón y vías urinarias bajas. A manera de introducción podemos señalar que las vías urinarias, también conocidas como sistema urológico, son el sistema corporal encargado de lo que es la eliminación de la orina, que va a estar compuesta por desechos y aguas. Las vías urinarias incluyen los riñones, los uréteres y la vejiga. Y para que se lleve a cabo la excreción de la orina, deben trabajar en sincronía. Las patologías o trastornos urológicos incluyen las infecciones urinarias, los cálculos renales, los problemas de control de la vejiga, la hiperplasia prostática, entre otros. Algunos de estos trastornos urológicos se desarrollan en un corto tiempo y se eliminan o desaparecen, y otros llegan a convertirse en procesos crónicos. Bien, ahora podemos establecer a nivel de concepto elemental de los riñones, que son pues unas estructuras en forma de frijol que se encargan de llevar a cabo funciones muy indispensables en lo que respecta a la mantención de la homeostasis a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Porque ayudan a conservar el agua, los electrolitos esenciales y metabolitos que se producen en lo que es la eliminación de aquellas sustancias que resultan tóxicas para el organismo, incluso aquellas que son producto del metabolismo propio, a través de lo que es la filtración y la excreción. Regulan y mantienen lo que es la composición y el volumen del líquido extracelular, y mantienen el pH plasmático constante a regular lo que es el equilibrio ácido-base. Algunas actividades endocrinas que llevan a cabo son en la síntesis y la secreción de las enzimas renina producida por las células yuctaglomerulares. Participa en el control de lo que es la tensión arterial y la volemia. También se produce lo que es la síntesis y la secreción de la hormona eritropoyetina por las células endoteliales de capilares peritubulares de la corteza renal, que regula lo que es la formación de los eritrocitos. Cuando hablamos de afectaciones o patologías a nivel urinario o a nivel renal, estaremos hablando de que puede suscitarse un síndrome nefrítico que lleva a una aparición aguda de hematuria. Se debe a una lesión glomerular caracterizada por inflamación que daña gravemente las paredes capilares, permitiendo que la sangre pase a la orina e induce cambios hemodinámicos que conducen a una reducción de la filtración glomerular. También se puede dar lo que es un síndrome nefrótico, que se va a caracterizar por una proteinuria intensa mayor de 3,5 gramos por decilitro, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria, debido también a una lesión glomerular. Este trastorno en las paredes de los capilares resulta en que aumenta lo que es la permeabilidad de las proteínas plasmáticas, y lo que va a evidenciarnos a nivel de la clínica con un aumento de la proteinuria o la hipoalbuminemia. Sobre las manifestaciones clínicas de otras enfermedades renales, estaríamos entonces por mencionar lo que es la proteinuria, hematuria, la insuficiencia renal aguda y la enfermedad renal crónica, que desarrollaremos más adelante. Otras de las manifestaciones clínicas que podríamos encontrar en los pacientes sería una nefropatía terminal, cuando el filtrado glomerular es menor al 5% de lo normal y se trata de una fase terminal de la uremia. También existen defectos tubulares renales que van a causar poliuria, nicturia, trastornos electrolíticos. También se ven casos de obstrucción de las vías urinarias y tumores, que serían manifestaciones en función de la localización y naturaleza de la lesión. También infecciones, que es lo que es más común, bacteriuria y piuria a raíz de bacterias y leucocitos en orina, sintomática o asintomática, en el caso de la pielonefritis y la cistitis. Y también existe la enfermedad por piedras o cálculos o litos, que viene a ser lo que es la nefrolitiasis, que causan espasmos de dolor intenso, cólico renal y hematuria.
Bien, arrancamos entonces desarrollando un gran conjunto de enfermedades o síndromes que se pueden producir a raíz de daños al glomérulo. Dentro de las glomerulopatías destaca lo que es el síndrome nefrítico, que a menudo se caracteriza por inflamación de los glomérulos. El paciente nefrítico se presenta con hematuria, cilindros hemáticos en orina, azoemia, oliguria e hipertensión leve o moderada. La proteinuria y el edema son frecuentes, pero no son tan intensas como en el síndrome nefrótico. Sus causas son lesiones glomerulares mediadas inmunológicamente, caracterizadas por cambios proliferativos e infiltración por leucocitos, lo que da una glomerulonefritis postinfecciosa aguda o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la imagen podemos observar una glomerulonefritis proliferativa aguda, donde se observa un glomérulo normal. Luego está lo que es la hipercelularidad glomerular, que se debe a los leucocitos intracapilares y a la proliferación de las células glomerulares intrínsecas. En la tercera imagen, en gris, se observa la típica joroba subepitelial densa en electrones y neutrófilo en luz. Y la figura número D se observa la tinción inmunofluorescente, que demuestra depósitos granulares discretos y gruesos de la proteína del complemento C3. Entonces esto nos va a indicar que el glomérulo pues está padeciendo un daño a nivel estructural. Otro de los padecimientos son lo que es la glomerulonefritis aguda no estreptocócica o glomerulonefritis postinfecciosa. Es una variante parecida a la glomerulonefritis por inmunocomplejos mencionada anteriormente, pero se asocia a otras infecciones incluidas bacterias, virus, parásitos. En ocasiones los depósitos inmunitarios contienen inmunoglobulina A en lugar de inmunoglobulina G. También existe lo que es la glomerulonefritis con semilunas. En este caso los riñones están aumentándose del tamaño, están pálidos, a menudo con hemorragias petequiales en la superficie cortical. La necrosis glomerular segmentaria adyacente a segmentos glomerulares no afectados por cambios inflamatorios o proliferativos es el rasgo más característico de este tipo de glomerulonefritis. La semilunar, a través de una tinción de ácido periódico de Schiff, se observan entonces los mechones glomerulares comprimidos y la masa en forma de media luna de células epiteliales y leucocitos en proliferación dentro de lo que es la cápsula de Bowman y hebras de fibrina. Bien, también se puede mencionar lo que es el síndrome nefrótico, que sus causas dependen de la edad y la ubicación geográfica. En niños menores de 17 años en Norteamérica se dan lesiones primarias del riñón. En adultos pues se produce una enfermedad sistémica. Las causas sistémicas más frecuentes son la diabetes, la amiloidosis y lo que es el lupus eritematoso. Las lesiones glomerulares primarias más frecuentes son la nefropatía membranosa en el caso de los adultos, enfermedad con cambios mínimos en los niños y glomerulonesclerosis segmentaria y focal, que eso se produce a todas las edades. Otra condición típica vendría a ser la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa es un tipo de enfermedad crónica mediada por complejos inmunitarios. Es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en adultos. Es primaria en el 75% de los casos, mientras que el resto se asocian a tumores malignos. Esta condición lo que hace es que produce un aumento de la permeabilidad capilar secundario a la activación del complemento, lo que a su vez activa a las células epiteliales y mesangiales para que liberen proteasas y oxidantes dañinos. Bien, acá en esta imagen podemos observar lo que es la nefropatía membranosa a través de una tinción metanamina de plata. Se observa un marcado engrosamiento difuso de las paredes capilares sin aumento del número de células. Se observan también espículas prominentes de matriz de tinción de plata que se proyectan desde la lámina densa de la membrana basal hacia el espacio urinario.
que separan y rodean los complejos inmunitarios. Esta sería un patrón característico y una tinción necesaria para poder asociar el diagnóstico a una nefropatía membranosa. También existe lo que es la nefropatía asociada a VIH, que ocurre en el 5 al 10% de las personas infectadas. Suele manifestarse como una glomerulonefritis de tipo glomerulopatía colapsante grave. En estos casos se produce una retracción y un colapso de todo lo que es el penacho glomerular, con una llamativa dilatación quística de los segmentos tubulares asociada a la inflamación y fibrosis. La proliferación y la hipertrofia del epitelio visceral glomerular se acompaña de inclusiones tubuloreticulares endoteliales que se conocen como con el nombre o se reconocen con metanamina de plata, que se deben a cambios inducidos por el interferón, lo que es en el retículo endoplasmático, y la causa no está muy clara. En la imagen se observa lo que es la glomerulopatía colapsante por VIH. Son visibles lo que es la retracción del penacho glomerular, el estrechamiento de los lúmenes capilares, la proliferación e inflamación de las células epiteliales viscerales, y también se observa lo que es la acumulación prominente de gotitas de absorción de proteínas intracelulares a través de la tinción de metanamina de plata. También existe la condición de la glomerulonefritis crónica, que es el estadio final común de distintas enfermedades. Algunas aparecen sin antecedentes claros, aunque en raras ocasiones la glomerulonefritis progresa a una crónica o con semilunas. Lo hace con frecuencia en lo que es glomerulonefritis membranosa y lo que es la nefropatía por inmunoglobulina A y la glomerulonefritis, en este caso es variable. Con respecto a la evaluación clínica, los pacientes con glomerulonefritis crónica en un estadio terminal suelen presentar hipertensión. Otras manifestaciones secundarias son la uremia, la pericarditis, la gastroenteritis urémica y el hiperparatiroidismo secundario con nefrocalcinosis y osteodistrofia renal. Acá podemos ver lo que es la descripción macroscópica de riñones simétricamente pequeños con corteza granular y delgada y aumento de grasa peripélvica. Eso como una manifestación tangible de lo que es la glomerulonefritis crónica. Otro de los padecimientos son lo que es la nefritis lúpica, en este caso la difusa clase 4, que es la forma más frecuente y grave de nefritis lúpica. Las lesiones son idénticas a los de otro tipo, ya que existen 4 tipos de nefritis lúpica. Se parece mucho a los de la típica 3, pero difiere en extensión, y en la nefritis lúpica difusa la mitad o más o menos de los glomérulos están afectados. Los glomérulos afectados demuestran entonces una proliferación de células endoteliales, mesangiales y epiteliales, y estas últimas producen semilunas celulares que llenan el espacio de Bowman. En la imagen se puede observar entonces los glomérulos con lesiones en asa de alambre por depósitos de inmunocomplejos subendoteliales. La enfermedad glomerular con lupus eritematoso sistémico es frecuente en lo que es la nefritis lúpica y puede tener muchas manifestaciones morfológicas, como se observa en lo que es la biopsia renal. Sobre todo destaca lo que es el aspecto en asa de alambre. Bien, ahora se pueden mencionar lo que son las enfermedades tubulointersticiales del riñón, empezando con lo que es la lesión tubular aguda. En este caso se observa el epitelio de los túbulos algo desgarrados por sufrir necrosis, por isquemia. En este caso la insuficiencia cardíaca por hipotensión precipitó lo que es una nefropatía tubular aguda. Esta es una forma de lesión renal con una disminución abrupta o rápida de lo que es la función renal.
Luego la evolución clínica va a haber una fase de inicio hasta 36 horas, dominada por lo que es el acontecimiento iniciador. Se produce entonces una ligera reducción de la diuresis con aumento de lo que es el BUN. Luego está la fase de mantenimiento, que va a ser marcada por oliguria, sobrecarga de sal y agua, hiperpotasemia, acidosis metabólica, incremento de la BUN. También está una fase de recuperación, que es precedida por un aumento de lo que es la diuresis hasta 3 veces por día, con pérdida de agua, sodio y sobre todo potasio. Al final se recupera la función tubular renal y mejora la capacidad de concentración. También se puede mencionar lo que es la pielonefritis e infección de las vías urinarias. En este caso se da una diseminación hematógena de las bacterias al parénquima renal, que podría ser la consecuencia mucho más grave de lo que es una pielonefritis. Esta corresponde a una infección de la vejiga, la uretra y los uréteres, los riñones, pielonefritis o de todas las estructuras. Los gérmenes más frecuentes son los bacilos gram negativos, habitantes normales del tubo digestivo. Clínicamente, las infecciones de las vías urinarias pueden ser silentes. Sin embargo, lo más habitual es que las infecciones de las vías urinarias ocasionen disuria y frecuencia en lo que es la pielonefritis. Pueden aparecer también dolor en el flanco, fiebre y cilindros leucocíticos en la orina. Abajo se puede observar lo que es la pielonefritis y la vía de lo que es la infección renal. La infección hematógena es el resultado de la diseminación bacteriémica. Más frecuente es la infección ascendente, es decir, que existe una infección a nivel de la uretra o del tracto que conduce hacia la vejiga y posteriormente va subiendo, escalando hasta llegar a lo que son los riñones. O sea, también se conoce una infección de las vías altas. Y el resultado de la combinación de la infección de la vejiga urinaria y de los reflujos vesicoureterales e intrarrenal ocasiona lo que es la implantación de la infección a nivel de los riñones. La infección ascendente es la causa más frecuente de la pielonefritis clínica. Bien, también existe lo que es la pielonefritis aguda, que se caracteriza por una inflamación supurativa intersticial parcheada con agregados intratubulares de neutrófilo, tubulitis neutrofílica y necrosis tubular. Las complicaciones de la pielonefritis aguda se pueden destacar y son la necrosis papilar, la pionefrosis y los abscesos perinéfricos. Las características clínicas de la pielonefritis no complicada evoluciona de un modo benigno con antibióticos, aunque puede haber recidiva, y progresar cuando se asocia a reflujo vesicoureteral, obstrucción, inmunodepresión, diabetes u otros trastornos. También existe lo que es la pielonefritis aguda. A nivel gráfico podemos observar lo que es la superficie cortical de abscesos pálidos focales más numerosos en lo que es el polo superior y en la región media de los riñones. El polo inferior está relativamente conservado. Entre los abscesos se observa lo que es una congestión oscura de la superficie renal. Esta es una infección bacteriana ascendente que conduce a una pielonefritis aguda. Los cilindros que aparecen en la orina se originan en los túbulos renales distales y en los conductos colectores. También existe lo que es una nefropatía por poliomavirus. En este caso, el riñón muestra células epiteliales tubulares agrandadas con inclusiones nucleares e inflamación intersticial a nivel de un patrón estrellado. También existe lo que es la pielonefritis crónica, que la habíamos mencionado anteriormente, y la superficie se observan cicatrices irregulares a nivel macroscópico. En la sección de corte histológico se revela embotamiento y pérdida de varias papilas. También se muestra cicatriz renal corticomedular con un cáliz subyacente dilatado y deformado. También se observa lo que es una tiroidización de los túbulos en la corteza. Bien,
Otro aspecto de la pielonefritis crónica es que tanto los linfocitos como las células plasmáticas se ven en este caso aparentes. No es raro ver linfocitos acompañados a casi cualquier enfermedad renal crónica, por ejemplo la glomerulonefritis o la nefroesclerosis, pielonefritis. Sin embargo, las células plasmáticas son más características de la pielonefritis crónica. También se menciona lo que es la pielonefritis xantogranulomatosa. La pielonefritis xantogranulomatosa es un tipo raro de pielonefritis crónica caracterizada por lo que es la acumulación de macrófagos espumosos entremezclados con células plasmáticas, linfocitos, leucocitos, polimorfonucleares y células gigantes ocasionales, a menudo ocasionado con o asociado con infecciones u obstrucción por Proteus. Las lesiones a veces producen nódulos grandes de color naranja amarillento que pueden confundirse macroscópicamente con carcinomas de células renales. Con relación a la pielonefritis xantogranulomatosa, a veces la infección renal prolongada puede localizarse y formar una lesión similar a una masa. Esta es una enfermedad conocida como pielonefritis xantogranulomatosa, un poco común, pero puede simular una neoplasia, así que hay que tener cuidado a la hora de hacer el diagnóstico. La apariencia microscópica de la pielonefritis xantogranulomatosa muestra muchos macrófagos pálidos a espumosos por la ruptura del parénquima renal con inflamación continua. Ahora tenemos lo que es la nefropatía por uratos. En la primera imagen podemos observar una nefropatía crónica por urato con depósitos tofáceos amarillentos pálidos en la médula. A la izquierda podemos observar histológicamente una inflamación granulomatosa y fibrosis que perfilan los delgados cristales de urato en la médula renal. Ahora, en la nefropatía crónica por uratos se conduce al depósito de cristales de ácido úrico en el intersticio, formando fotos con inflamación de cuerpos extraños circundantes, infiltrado de células mononucleares y podemos observar cierto grado de fibrosis. Los cristales largos con forma de aguja forman la masa pálida que se muestra aquí a gran aumento. Los pacientes con hiperuricemia también pueden tener nefrolitiasis con cálculos de ácido úrico. Para seguir, tenemos lo que son las vasculopatías. De estas, podemos decir que casi todas las nefropatías y muchos trastornos sistémicos afectan de una forma secundaria a la vasculatura renal. La hipertensión afecta de forma especial a los vasos renales y por el contrario, cualquier cambio vascular tiende a amplificar la hipertensión. Como primer trastorno vamos a tener la nefroesclerosis. En vista macroscópica al lado izquierdo vamos a tener la superficie cortical en la nefroesclerosis benigna y aquí podemos ver una granularidad fina y correosa de la superficie. Histológicamente tenemos la arterioloesclerosis hialina, donde vemos en alto aumento dos arteriolas con depósito hialino, con un marcado engrosamiento de las paredes y una luz estrechada. Para continuar, tenemos la hipertensión maligna, que podemos ver la vista macroscópica y la microscópica. La vista macroscópica, la vista microscópica, en la figura A, podemos observar una necrosis fibrinoide de la arteriola aferente con una tinción de paz. Y en la B, estamos observando una arterioesclerosis hiperplásica. A esta lesión se le conoce como lesión en capas de cebolla. Para hablar de las microangiopatías trombóticas, este es un grupo de enfermedades que provoca unas manifestaciones clínicas solapadas. Los mecanismos patogénicos comunes son una lesión endotelial con activación y agregación plaquetaria que determinan un incremento de la adhesión leucocítica, un aumento de la endotelina, una reducción en la producción de NO y la lisis endotelial. El síndrome hemolítico urémico se debe sobre todo a una lesión endotelial, mientras que la base fundamental de la púrpura trombocitopénica es la activación de las plaquetas. Como morfología, tenemos que, aunque las causas sean distintas, estos trastornos se pueden caracterizar desde un punto de vista morfológico por trombosis de las arterias interlobulillares, arteriolas aferentes y glomérulos, que se acompañan de necrosis y engrosamiento de las paredes vasculares. Los cambios morfológicos se parecen a los encontrados en la hipertensión maligna, pero estos cambios pueden preceder al desarrollo de la hipertensión o existir sin ella. Tenemos acá una imagen de microangiopatía trombótica. Observamos de forma microscópica que una tinción de fibrina que muestra trombos en los capilares glomerulares
característicos de trastornos microangiopáticos trombóticos. En otros problemas vasculares vamos a tener la nefropatía ateroembólica, la nefropatía de la enfermedad falciforme, la necrosis cortical difusa y los infartos renales, siendo los infartos renales muy frecuentes, porque se caracterizan por trombos auriculares izquierdos o murales ventriculares y son una fuente importante de émbolos, seguida por las vegetaciones en las válvulas cardíacas izquierdas, los aneurismas de aorta y la ateroesclerosis aórtica. Tenemos la nefropatía ateroembólica. Este es un ateroembolismo con hendiduras de colesterol típicas en una arteria interlobular. Luego, a la mano derecha, vamos a tener la necrosis cortical difusa. Esta necrosis cortical difusa va a mostrar áreas necróticas isquémicas pálidas que están confinadas a la corteza y a las columnas de Bertin. Abajo vamos a tener un infarto renal. En la imagen A observamos un infarto renal agudo. Podemos observar la forma de cuña en la zona afectada y una necrosis coagulativa que es resultado de la pérdida de la irrigación sanguínea en este área. Y una isquemia tisular que produce el infarto pálido, el color blanco. La pequeña cantidad de suministro de sangre de la cápsula irriga la zona subcortical inmediata. La corteza restante está congestionada, al igual que la médula. Tal infarto podría producir dolor que se siente en el abdomen o el flanco. Puede haber hematuria, dado que solo se ve afectada una pequeña porción de la corteza. La función renal no debería verse afectada. En la figura de abajo, que está marcada como la B, tenemos un infarto renal agudo pálido. Típico ver necrosis coagulativa. Tiene forma de cuña, más o menos. Los infartos renales generalmente resultan de la embolización de vegetaciones valvulares cardíacas o una porción de trombo mural cardíaco de la aurícula o el ventrículo izquierdo. A veces, una vasculitis arterial renal puede conducir a un infarto. Acá, a la mano derecha, podemos observar la vista microscópica de un infarto renal. A la izquierda observamos un riñón infartado, a la derecha observamos un riñón normal y abajo podemos observar lo que es un riñón hiperémico. Esta es la apariencia microscópica de un infarto renal agudo. Se puede comparar la arquitectura intacta de la corteza renal normal con el riñón hiperémico, que es un riñón, un tejido del riñón que está muriendo, y luego el riñón infartado de color rosa pálido, en el que los túbulos como los glomérulos se encuentran muertos. Este caso es una necrosis coagulativa aguda que inicialmente deja los contornos pálidos de las células infartadas. Ahora, para seguir, tenemos lo que son las nefropatías quísticas. Tenemos la enfermedad quística medular, que se muestra aquí un corte de sección de riñón que tiene quistes en la unión corticomedular y en la médula. Abajo tenemos el quiste renal simple. Los quistes renales simples en la mayoría del tiempo tienen las paredes delgadas y tienden a estar llenos de líquidos. Pueden ser múltiples, pero nunca son tan numerosos como en el cambio poliquístico y no predisponen a la insuficiencia renal crónica ni a la neoplasia. Tales quistes se vuelven más comunes a medida que las personas envejecen. A la derecha, en la parte de arriba, tenemos lo que es la diálisis. En la primera imagen observamos riñones adultos que tienen un tamaño normal, pero poseen algunos quistes pequeños dispersos. Ninguno mide más de 2 centímetros. Este es un cambio quístico asociado con la diálisis renal crónica. Y abajo vamos a tener el cambio quístico resultante de la diálisis renal a largo plazo. Rara vez se puede ver un carcinoma de células claras debido a la diálisis. En la sección de un riñón que tiene grandes quistes dispuestos alrededor de la masa, se observa una gran masa irregular de color canela abigarrada. Tenemos la obstrucción de vías urinarias también, que se conoce como la uropatía obstructiva. Tenemos la hidronefrosis. Tenemos causas intrínsecas o extrínsecas. Las causas pueden ser malformaciones congénitas, cálculos urinarios, hiperplasia prostática benigna, tumores prostáticos, papilas desprendidas o coágulos de sangre, embarazo, prolapso uterino y cistocele y trastornos funcionales. Para empezar con la hidronefrosis, podemos observar que en su morfología es, o la manera en la que ocurre, es cuando se produce una obstrucción completa de forma súbita.
La reducción de la FG va a determinar una dilatación relativamente modesta de la pelvis y los cálices con una atrofia parenquimatosa leve. Si la obstrucción es subtotal o intermitente, la FG no queda suprimida y la dilatación se va produciendo de forma progresiva. La obstrucción va a inducir también una inflamación y una fibrosis intersticial en función del nivel de obstrucción. También pueden dilatarse uno o ambos uréteres y a esto se le va a conocer como hidrouréter. Tenemos la hidronefrosis o hidrouréter. Esta va a ser una obstrucción de larga data en el orificio ureteral a través del cual pasa la sonda de metal conducto al marcado hidrouréter junto con la hidronefrosis que se ve en la imagen. En el urograma intravenoso a continuación se puede observar la dilatación del uréter derecho en comparación con el uréter izquierdo normal. Este paciente presentaba un reflujo vesículo-ureteral y dichos procesos obstructivos aumentan el riesgo de infección del tracto urinario. Tenemos la urolitiasis también, que son cálculos renales o, como es mayormente conocido, piedras en los riñones. Los cálculos pueden aparecer en cualquier zona de la vía urinaria, aunque la mayor parte se va a formar en el riñón. En los Estados Unidos, el riesgo de urolitiasis a lo largo de la vida es del 5 al 10%, y los hombres se afectan con más frecuencia que las mujeres. La incidencia máxima se produce entre los 20 y los 30 años de edad. Las asociaciones hereditarias se caracterizan por una producción y secreción excesivas de sustancias formadoras de cálculos. Los tipos de cálculos van a ser cuatro y el más frecuente va a ser el calcio. Tenemos también la estrubila o fosfato triple, el ácido úrico y la cistina. En la urolitiasis, a la izquierda podemos observar un gran cálculo impactado en lo que es la pelvis renal y a la derecha tenemos un gran cálculo coraliforme que obstruye el sistema pelvicalicial renal. El polo inferior del riñón va a mostrar áreas de hemorragia y necrosis con colapso de áreas corticales. Para seguir con las neoplasias del riñón, tenemos el carcinoma de células claras, este siendo el carcinoma de riñón más frecuente. Tiene una frecuencia de 70 al 80% arriba del carcinoma renal papilar. Estas suelen ser masas amarillo crema brillantes esféricas, solitarias y grandes que distorsionan el contorno renal. Muestran extensas áreas de necrosis isquémicas opacas, blanco-grisáceas, focos de decoloración por hemorragia y zonas de reblandecimiento. Estos tumores pueden protruir hacia los cálices y la pelvis e incluso invadir la vena renal. Histológicamente se muestran patrones de crecimiento sólido, trabecular o tubular y las células individuales son poligonales con un citoplasma claro, abundante y se encuentra una vasculatura ramificada bastante delicada. En esta imagen podemos observar un corte transversal típico de una neoplasia esférica amarillenta en un polo del riñón. Podemos observar el tumor en la vena renal trombosada dilatada. En la imagen de abajo tenemos un carcinoma de células renales, de células claras, que tiene una superficie de corte multinodular con una apariencia abigarrada debido a una hemorragia. También podemos observar cambios quísticos y necrosis. En la imagen de abajo tenemos el carcinoma de células renales, que suele ser un tumor de adultos con una relación hombre-mujer de 2 a 1, y los casos que surgen en niños están frecuentemente asociados con translocaciones que involucran el gen TFE3 en el cromosoma XP11.2. Este espécimen de nefrectomía parcial muestra el aspecto clásico de un carcinoma de células renales en células claras. El tumor se encuentra bien delimitado y tiene el característico aspecto amarillo dorado. El color amarillo dorado se debe a los lípidos intracitoplasmáticos. El carcinoma de células renales de células claras, histológicamente podemos apreciar células ópticamente claras, uniformes, a un aumento medio a alto. Estas células son claras debido a la abundancia de lípidos intracitoplasmáticos, así como de glucógeno. En la imagen de abajo observamos rasgos sarcomatoides y rhabdoidioides y necrosis que confieren un mal pronóstico. Como conclusiones tenemos que el diagnóstico de enfermedades del sistema urinario debe ser realizado por el urólogo o nefrólogo de acuerdo con los signos y síntomas presentados por la persona. Por lo general es indicada la realización de exámenes de orina y urocultivo para verificar si hay alguna alteración en dichos valores y si hay infecciones. Asimismo, se recomienda llevar a cabo exámenes bioquímicos que evalúen la función renal, como los niveles de urea y creatinina en la sangre. También puede ser indicada la medición
de algunos marcadores bioquímicos de cáncer como BTA, CEA y NPM22, que suelen estar alterados en el cáncer de vejiga, además de exámenes de imagen que permitan la visualización del sistema urinario. Muchas gracias.